un placer contar con la presencia y participación este viernes de Ricardo Pérez Fernández, economista y politólogo, articulista, una persona que nos puede un poco ayudar y joven, diga, sí, profesor, y joven. Todavía, sí. comprender muchas cosas, tanto a nivel nacional como internacional. Yo me voy a arriesgar a desafiarte un poco a que nos explique qué es lo que está pasando a nivel internacional. Y me voy a partir de un libro que estoy leyendo, que es el Gran Retroceso, donde tratan de dar cuenta por qué está sucediendo lo que está sucediendo, por qué gana Trump, tiene una política, parece desacertada, pero que está dando resultados. Populismo de derecha en Europa, los países soviéticos, exsoviéticos son los más reaccionarios que hay, en fin. La Unión Europea no logra concitar una unanimidad para oponerse al traslado de Jerusalén. ¿Qué está pasando? Yo lo que creo, primero yo soy siempre contrario a todas las tesis que plantean cualquier explicación pesimista de los fenómenos, porque yo creo que si se observa el desarrollo de las sociedades y del mundo en un espectro amplio del tiempo, yo creo que se podría concluir que siempre hemos avanzado. Y yo pienso que ahora no estamos en un momento de excepción. El régimen esclavista Sí. fue superior a la comunidad primitiva en cuanto a relaciones de producción, pese a que era un régimen Hasta esclavista. ahí, sí, pero bueno, o sea, eso es como la primera, Eso en cuanto a fuerza el primer productiva, gran punto que quiero Pero establecer. desde el punto de vista político no siempre así. No, naturalmente que no, ni de los derechos sociales y políticos. Pero bueno, lo que quiero establecer es lo siguiente. Primero, no es la misma razón o no es la misma casuística la que explica el por qué se han dado todos estos fenómenos políticos que se han dado principalmente en Occidente, Sí. Principalmente. Hay algunos países de Oriente que también se inscriben en esa nueva tendencia. Sí. Por ejemplo, Filipinas es uno de ellos que llama mucho la atención, pero bueno. India anda un poquito Más por o ahí. menos, es un gobierno nacionalista fuerte. Pero lo que ha sucedido, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, sí es un fenómeno que se parece. Y lo que ha pasado es que se ha generado mucha ansiedad con los cambios sociales que se vienen sucediendo en los últimos 20, 30 años. Hay una presencia mayoritaria de entes inmigrantes en estos países. Las economías han cambiado de manera dramática. Por una parte podría pesar el elemento de las migraciones y de lo que eso implica en el costo de la mano de obra, pero principalmente lo que explica esto es el avance de la tecnología. Y eso lo que ha causado en esencia es que la clase media de hace 20, 30 años, que es la clase que define el destino político de esas sociedades, de la europea y la norteamericana, ya ahora haya descubierto o se encuentra en una situación que con la misma formación profesional de hace 30 años, con el mismo nivel de trabajo de hace 30 años, con las mismas condiciones sociales de hace 30 años, ya no se puede lograr lo mismo en materia económica. Y de esto alguien tiene que ser el culpable. Y ahí naturalmente es que surgen los proyectos de corte nacionalista para decir todo lo que está en torno a nosotros, o sea, es decir, la inmigración, los demás países abusan de nosotros, toman ventaja de nosotros, hay que rescatar el espíritu nacional, tenemos que volver a ser lo que una vez fuimos. Esa es la misma tónica de todos los discursos nacionalistas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Eso le pregunto, ¿no Sí. es resultado del desplome de un modelo que durante casi 4 décadas estuvo dominando un modelo económico, Sí. el denominado neoliberalismo? Sí. Con la crisis de 2008, 2009, ese modelo se fue a pique, porque el Estado tuvo que intervenir para salvar la economía. Ese Estado al que se le quería sacar cada vez más Sí. de la economía tuvo que intervenir. Pero fíjate que... Y pedido. Sí. Y todo esto echa por el suelo la Sí. teoría de que el mercado no necesita reglas, que el mercado tiene claro, que... eso... todo esto. Y esto pone vuelto loco a los hacedores de política Sí. y lo que estamos inventando con nuevas... Sí, pero nuevos modelos. fíjese una cosa. Te pregunto si, Sí. no hay de eso. El nacionalismo más marcado, más sobresaliente en Europa está en Hungría, está en Países Bajos, Polonia. Estos son todos países que nunca aplicaron la receta neoliberal pura y dura. Por tanto, no están sintiendo los mismos problemas de ahora. Fíjate, o sea, Sí. que eso yo pienso que es un indicador de que la fuente del problema no es esa.
Yo estoy de acuerdo con lo que planteas. Para mí el neoliberalismo y su planteamiento de que el mercado se autorregula es una burla. No, Es no, una el problema burla es que se demostrada. desplomó con la Sí. crisis del 2007. Eso, por ejemplo, el tema de lo que ese capitalismo rampante representa en las sociedades, sí se puede ver claramente en Estados Unidos, en el tema de la desigualdad, principalmente. Pero esos países de Europa no tienen niveles de desigualdad tanto como los tiene Estados Unidos. Sin embargo, vemos el mismo fenómeno político. Y lo que yo pienso es que en esos países ha pesado más el factor cultural, la penetración de la migración, el perfil de cambio que se ha planteado en la articulación productiva de la economía, y que de ahí se pueda derivar directamente a decir, bueno, es que estos cambios los estamos teniendo por la presión de la mano de obra inmigrante. Yo pienso que eso genera una especie de temor, de resentimiento, de deseo de volver a lo que una vez fue cuando nada de esto sucedía, que es lo que da fuerza a esos nacionalismos. En el caso de América Latina es distinto. Ajá. Yo pienso que en América Latina lo que ha habido es un cansancio del modelo que imperó en cada país que se vea. Porque esto no es un tema ni siquiera de derecha e izquierda, no lo es. El que está. No, es el que está, estuvo, es simplemente ya el que pasó. está. Mire, o sea, es simplemente así. Por ejemplo, mencionaba en el caso de Colombia. Sí. Ahora, a mí me resulta muy interesante que Gustavo Petro esté surgiendo en las encuestas. Sí. Una persona anti-establishment y Exacto. está surgiendo en las encuestas. Por ejemplo, en Venezuela, con la poca información fiable que se tiene, las únicas otras alternativas que se presentan al régimen de Nicolás Maduro son todas de corte de derecha. En Nicaragua sucede lo mismo. O sea, ya lo que uno va viendo es que hay un agotamiento de del modelo y del corte ideológico del partido que esté gobernando en la actualidad. Entonces no es necesariamente que se esté presentando un cambio más profundo de ahí. No es necesariamente que ha habido un despertar colectivo de América Latina de que de repente prefieren regímenes de cortes ideológicos distintos. No, cansancio de quien gobierna. Pero el Por tema, ejemplo, perdón, ahí está Macri, el Sí. pobre, llegó, bueno, y ya... No, y además, no podía plantearse un cambio de modelo más radical dentro de un panorama de estabilidad, naturalmente, Sí. que pasar de Cristina Kirchner Ajá. a Mauricio Macri. Y O sea, mira ha sido cómo- un cambio drástico. y mira bueno, y cómo está lo Macri que está ahora. pasando también en Brasil. Pero vuelvo a lo de los que algunos economistas clásicos, Sí. incluyendo a Carlos Marx, planteaban de que las economías se mueven por ciclos, Sí. que un ciclo sustituye a otro, y tenemos ciclo de auge y ciclo de crisis, Sí, generalmente, independientemente de las expresiones políticas sí, eso es que eso tenga. sí. Aquí en el mundo hoy tenemos una crisis de modelo. No hay un modelo alternativo hacia donde los países estén transitando. Entonces, algunos quieren volver a los modelos antiguos, ¿verdad? U otros modelos populistas de nuevo tipo. No, y lo que independientemente de si sean de derecha o de izquierda. Sí, yo pienso que eso demuestra primero que la capacidad inventiva del ser humano es algo limitada. Sí. Porque fíjese que desde que nos organizamos en sociedad, siempre hemos oscilado entre una versión del capitalismo y una versión del socialismo. No hay más nada. Siempre hemos pero eso oscilado se entre está una cosa y cuestionando otra. hoy en día a nivel Sí, teórico, a pero- nivel invertido. Ahora, yo lo que pienso es que si bien es cierto mundo que no se es dan, así. y se dan ciclos en la economía de crecimiento, o sea, de expansión y contracción, eso es indiscutible, se ve claramente. Yo lo que pienso es que en este momento, y no digo este momento hoy, estoy hablando en esta franja que comprende los últimos 30 años, se ha suscitado un cambio que representa una alteración significativa en la estructura del modelo. Es que la tecnología ha provocado una disrupción enorme y todavía esto no se quiere entender en algunos países. O sea, la culpa de que las fábricas hayan cerrado en Estados Unidos, que muchas fábricas hayan cerrado en Estados Unidos, no es solamente, aunque sí incide, pero no es solamente que en México hay una mano de obra más barata y por el marco del NAFTA es aprovechable, ni que en China no se respeten las leyes laborales y haya una mano de obra más... No. Es verdad que es un factor que incide, no. Lo que pasa es que ahora lo que hacían 100 trabajadores te lo hacen 5 y 4 máquinas. El problema está ahí. Y yo pienso que ese es el gran desafío que tienen los gobernantes, sobre todo de esas grandes economías del mundo, de ver cómo en un mundo donde la población continúa creciendo a ritmo desacelerado ya, Sí, pero que continúa creciendo, cómo esta economía va a dar respuesta de empleo a tantas personas con un avance indetenible de la tecnología. Carlos Slim, por ejemplo, tiene una propuesta de un modelo
que si bien yo entiendo que no puede funcionar, creo que es un primer planteamiento que merece ser discutido y a partir de ahí ver lo que las mejores mentes del mundo pueden construir. Y es el famoso día o la famosa semana laboral de 3 días. Porque él lo que plantea es que aquí vamos a tener que turnarnos el trabajo. Se está convirtiendo en marxista él. No, él dice, hay que turnarse el trabajo porque aquí no va a haber trabajo para todo el mundo. Y lo que hay es disfrutar más de la vida. Además. Exacto. Pero en Europa no se está planteando así. No, porque a ver, eso es un cambio estructural drástico que va a requerir de muchos años plantearlo, implementarlo, el que la gente lo acepte. Pero al final lo que nos espera es peor si no hacemos el ajuste necesario. Porque ¿qué ha pasado cada vez que hay crisis económica generalizada en las sociedades, en los países? Se da una ruptura del orden. Sí. Y cuando se da una ruptura del orden, a veces lo que viene es peor. Bueno, lo que se plantea es que siempre hay un salto cualitativo, como tú decías. Sí. Ahora el caso dominicano. Sí. No, espérate, antes de eso. Antes de que aterricemos. Sí, antes de que aterricemos aquí. Me interesaría escuchar tu opinión, Ricardo, con esto. Nosotros tenemos también un modelo, por lo menos en Occidente, de democracia liberal. Sí. Sin embargo, por ejemplo, países del norte de Europa, sobre todo Hungría, dicen, la democracia no tiene que ser necesariamente liberal. Sí, claro. Pero nos encontramos también con regímenes altamente eficientes en lo económico y combate de la pobreza, desarrollo tecnológico y educativo, donde el esquema liberal no funciona. Sí. Dime. A ver, se ha demostrado que el esquema de la democracia liberal o el planteamiento y la construcción social que implica el modelo de la democracia liberal solo ha funcionado en países que cuando la adoptan ya tienen riquezas suficientes, es decir, en materia de producción, en materia de la generación propia de riquezas, tienen suficientes como para poder cubrir las necesidades básicas de su población. Es decir, si no hay riqueza material, hay pocas posibilidades de que la democracia liberal pueda funcionar. Y esa es una de las grandes críticas que se hace a Marx, por ejemplo. Sí. El cómo era que nosotros pretendíamos que un modelo... Repartir la pobreza. Ajá, exactamente. O sea, que en esencia lo que estaba planteando era eso. No, es que hay que tener algo que repartir primero. Y haber resuelto algunos temas que si no se resuelven, no hay posibilidad de democracia. Exacto, porque lo fundamental es eso. Justifica lo de China. Sí, bueno, pero en China no existe la democracia liberal. No existe democracia liberal. Y hay un crecimiento económico que es envidiable por el mundo. Y yo pienso que eso en parte, aunque es un régimen autoritario, por eso no hay, ¿verdad? Que somete a la población. Tiene su propio régimen político. Pero entendieron esto claramente. Entendieron que el modelo comunista como tal no funciona. Bueno, miren a Cuba, es que no funciona. Dijeron, bueno... El modelo comunista tradicional. Sí, el tradicional, como comunista. Claro, y hay un partido comunista en el poder. Hay un partido comunista. No, ahora... Y nada de separación de poder. No existe nada de eso en el ámbito político. Pero en el ámbito económico es la economía más capitalista que existe. Sí, pero eso es lo que estamos hablando. Los esquemas clásicos de modelos políticos, sobre todo modelos políticos, están en quiebra. Por supuesto, porque es que nada que plantee tesis que sean absolutistas. Y esto genera una crisis alternativa, porque la gente decía, ok, yo quiero ser como fulano, como lo otro, pero ya eso, como tal o cual país, ya eso está en crisis. Eso es parte de la complejidad de los tiempos. Como el tiempo avanza, porque aquí esto es así, qué interesante, nosotros un viernes teorizando aquí, teorizando sobre los problemas del mundo. En Dominicana. ¿Tú quieres volver a la República Dominicana? Sí, quisiera volver a la República Dominicana. Nosotros hemos tenido una historia muy accidentada, ¿verdad? Pero ya sabemos que aquí el neoliberalismo se instaló básicamente a partir de la mitad de la segunda década de los 80. Aquellos famosos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que generaron poblada y que trajeron un conjunto de medidas que nunca antes se habían aplicado en República Dominicana. Mayor tasa impositiva, mayor liberalidad para el comercio, y desde entonces se comenzaron a implementar todas estas medidas de política, que ya sabemos lo que pasó, la reforma de los años 90, la crisis de mitad de la primera década de este siglo.
todo esto. Estamos en un proceso como de reorganización y también de búsqueda de alternativas. ¿Cómo evalúa ese proceso y hacia dónde vamos? Yo espero, lo primero es que espero que usted tenga razón, porque yo quiero también entender y creer que nosotros estamos en un proceso o en el marco de un proceso donde estamos evaluando nuestros modelos actuales para proponer alternativas mejores. Ojalá y sea así. Pero no se ve. Bueno, yo a veces no veo muchas cosas, pero ojalá y sea así. Yo sí pienso que el giro que dio, no ni siquiera el primer gobierno del PLD, porque en el primer gobierno del PLD, recuerden que hubo el tema de la privatización, que todavía eran elementos que pertenecían a la agenda del consenso de Washington. Sí. Claro. Y el tema de la privatización. En ese primer gobierno del PLD Sí. se hizo lo que Balaguer logró frenar un poco, que fue Sí. implementar el paquete. Sí, Que exactamente. ya otros países lo habían hecho. Sí, sí, sí. Y Implementar que el paquete, era ¿verdad? necesario aquí, Sí, porque sí, no sí. podíamos seguir en esa- Bueno, en esa los condición. resultados no Bueno, demuestran pero- eso. No, pero es que no hay crecimiento sin que el Estado pueda tener fuentes permanentes de ingresos. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, yo entiendo que en ese marco el tema de la reforma fiscal era necesaria y de hecho estamos sumamente atrasados con relación a lo que deberíamos de tener Sí. como estructura impositiva en el país. Pero bueno, lo que quiero plantear es lo siguiente. Luego se entendió que ese modelo por sí solo no era suficiente y sobre todo no era políticamente exitoso, porque no se puede abandonar a su suerte a quienes no han tenido las condiciones de poder procurarse un bienestar propio. Y luego viene entonces el segundo modelo de los gobiernos del PLD, que es ya con cierta conciencia social, y es donde se implementan y se introducen los programas la red de atención social. Yo estoy de acuerdo Pero no con... es dominicano. Eso Sí, es, claro, eso no, eso es un modelo. eso empezó en los países del norte de Europa. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con ese modelo, pero entiendo que le faltan cosas. Aquí faltan muchas cosas. Y ahí necesariamente caemos en la importancia de la institucionalidad, que se cumplan las leyes, que haya un marco claro de las reglas del juego, que no permitamos, por ejemplo, que el clientelismo político pueda tener incidencia en la toma de decisión de las políticas fiscales, sociales y monetarias que se toman. Que reestructuremos, evidentemente, las condiciones laborales que imperan en la República Dominicana, incluyendo el Código Laboral. Que abramos las puertas a una nueva reforma fiscal. Reforma fiscal no quiere decir que de repente todos vamos a pagar más impuestos. Aquí eso es sinónimo de... Exacto. Bueno, Lo que quiere decir es que el Estado, por vía de egresos, es decir, lo que gasta, y por vía de ingresos, es decir, lo que cobra en materia de impuestos, se pueda crear una estructura que esté más acorde con nuestros planes y proyectos de desarrollo en el mediano plazo. O sea, nosotros estamos en un proceso donde necesitamos reformas estructurales para continuar, pero el modelo que comprende libre mercado con regulación apropiada para que haya libertad de empresa, y ese es el motor de la economía, con la combinación de programas de redes sociales que ayuden a los que, por la suerte a veces de haber nacido donde nacieron, no tendrán posibilidades de salir de donde están, que hayan mecanismos que les puedan extender una mano y que puedan ayudarlos a insertarse en el bienestar económico que todos deseamos. Ojalá y estemos en el medio de ese proceso, ojalá que sí. ¿Por qué dice ojalá? Parece ser que no crees que hay Mire por qué. mucha conciencia de que eso tiene que ser así. Porque aquí lo que ha sucedido históricamente es lo siguiente. No hay reestructuraciones significativas sin sacrificio de capital político en el corto plazo. Y a nadie le resulta simpático que hacer una reforma fiscal. No. A nadie le gusta que le cobren impuestos. A nadie le gusta, a nadie. O tampoco Pero, a ningún gobierno le gusta que le digan reforma fiscal, Exactamente, pero que el gasto exactamente. es indiplicado. Correcto. Pero- a ninguna parte le gusta. Pero Entonces, la gente no le gusta tampoco rectificar. Porque No. la verdad es que estos modelos, nosotros cambiamos de unas cosas a otras sin hacer ninguna autocrítica. Sí, por eso. Ninguna evaluación. no, y toda Ese- crítica se descarta como señalamientos de la oposición lo que política, ¿no? No necesariamente. señalabas Sí. con relación al modelo neoliberal, uno de las patas fundamentales, el trípode, que es un trípode de este modelo, era achicar la función del Estado. Sí. Y evitar por todos los medios su intervención en la economía. Sí. Nosotros estamos construyendo aquí, con una inversión multimillonaria, 2 plantas para resolver un problema serio que tenemos, que es el problema energético. Y eso lo está haciendo el Estado con recursos propios. Eso quiere decir, estamos rectificando. Mientras nos despojamos de
de las plantas que teníamos, Sí. ¿verdad? Y las cedimos a la administración privada. Sí. Es una rectificación, Sí. pero no lo hemos dicho. Es una No lo hemos rectificación, reconocido. sí, y el tema del... Y yo creo bueno, que- ese es un ejemplo del que estoy poniendo, porque Sí, hay sí, muchos sí, sí, otros. claro, claro. Eh, Ahora, esa discusión que se da fundamentalmente en la concepción de Ronald Reagan de lo que es la economía, de que si el Estado debe de ser pequeño o grande, para mí eso es una pregunta irrelevante. eso no. El Estado debe de tener... No, esa es una pregunta cardinal. ¿Cómo que no? Para mí no. Pero, Oye, ¿por qué? tiene que ser contextualizada. Exacto, no es un decir, tema de tamaño, es un tema de que el Estado tenga la estructura apropiada Exacto. para hacer lo que tiene que hacer. Exacto. Y para mí, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Regular, pero regular como manda la ley. Pero para eso tiene que ser fuerte. Claro, bueno, todos pero los... fuerte no quiere decir grande. No, exacto, fuerte no quiere decir grande, ni chiquito necesariamente, es el tamaño adecuado para hacerlo y sí intervenir en las relaciones productivas, en muchos casos de bienes públicos, o sea, por ejemplo, el tema de la electricidad, Esa es la puede ser, teoría ¿no? El tema del agua, neoliberal. el Esa es tema la de las teoría clásica infraestructuras. del neoliberalismo. No que necesariamente. entró en crisis. No. No, porque el neoliberalismo plantea que todo se puede privatizar. La carretera la puede hacer un... Sí, que el Estado privada. tiene que Y el- intervenir. Y el, en y el asunto Estado que productivo. regule. Pero no- cuando vino la crisis del 2008 en Estados Unidos Sí. y en Europa, llamaron, ven Estado, No, y que ven es un- salva la sí, industria y automovilística. que es un modelo que no funciona. bien, Pero, y pero hubo que precisamente lo que se está tratando es evitar evitar que eso. se siga con Es eso. abordar cada sector, cada problemática de manera racional y determinar cuánto debe de intervenir el Estado ¿Y para cuánto no no? interrumpir el proceso de producción, para que regule apropiadamente, Sí. porque tiene que regular apropiadamente, pero que no interrumpa el proceso de producción. Eso es todo. Si hubiese sido por Ronald Reagan y sus ideólogos, hasta la policía estuviera privatizada. No, definitivamente Y no puede que estar sí. privatizada. Además de regular, también, desde mi punto de vista, se ha hecho evidente que el gobierno tiene que compensar. Sí. Porque el mercado es eficiente en asignación de recursos Sí. y de precios, pero no en solidaridad. No, no. El mercado es voraz. En lo absoluto. El es mercado es absolutamente voraz. El Claro. mercado arruina al más Sí, chiquito. Claro. Mire, Entonces- antes de que ya estamos pasando, me gustaría, tú dijiste que tienes una percepción de que a pesar de dificultades avanzamos, Claro que sí. sobre todo en tiempo. Sin embargo, hay opiniones y yo me estoy inscribiendo en esa. Y quiero tener tu opinión. De que ciertamente en Occidente el progreso no era lineal, pero había progreso. Y eso determinaba que había seguridad en el futuro. Sin embargo, ¿no crees que ahora el futuro, más que certeza, presenta incertidumbre? Sí, mucha incertidumbre. Ok. Pero yo pienso que, y claro, el ritmo al que vamos avanzando y rompiendo paradigmas sociales y económicos en estos tiempos agrega más a ese factor de la incertidumbre. Pero toda la vida el futuro ha sido sinónimo de incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. O sea, realmente siempre... Pero había confianza de que era positivo. Sí, Y de que tú vas... pero ¿cómo se construye esa confianza, esa proyección o esa certeza de que mañana todo va a ser mejor? Bueno, al final eso es una construcción social de lo que la gente percibe, de sus Exactamente. agentes productivos, de su estado, etcétera. Nosotros estamos entrando a una etapa de mucha crítica y de mucha incredulidad hacia los poderes públicos, que plantean un momento de crisis en el corto plazo, pero que al final yo pienso que lo que va a resultar de esto va a ser algo mucho más positivo. Yo te voy a plantear un ejemplo. En los últimos 3 años en América Latina ha pasado algo catastrófico. Resulta que después de más de una década de prácticamente todos los países haber disminuido significativamente los niveles de pobreza, ahora han vuelto a aumentar. Han vuelto a aumentar. Perú, Chile, Brasil, Argentina, ha vuelto a aumentar. Venezuela ni se lo menciono, ha vuelto a aumentar la pobreza. Pero esto naturalmente en sí mismo no es positivo. Pero ¿qué sí es positivo de lo que ha surgido de esto? Lo primero es que esto ha sido o está siendo tema de discusión en todos los foros, ya no solamente en foros académicos. Incluso yo supe de esto porque lo vi planteándose en el marco de un foro empresarial que se hizo en Brasil, donde habían representantes empresariales
de todos esos países que les he mencionado, manifestando su preocupación por esa realidad y qué se podía hacer. ¿Qué me dice eso a mí? Que los representantes de las fuerzas productivas de esas naciones han entendido que si esa realidad no cambia, su estabilidad, su riqueza y lo que representa su modo de vida y su modo de producción está en juego. Eso era una relación social que no existía hace 20 años. Eso no quiere decir que el capitalista de hoy sea más consciente o sea más humano que el de hace 20 años. No, es que entendió, parece que entendió, que si ellos no se interesan y participan en la solución de ese problema es de ellos mañana. Y para mí eso es un paso enorme de avance, que puede ser que ahora en el corto plazo se vea como un retroceso, pero en el mediano plazo eso garantizará mayor vigilancia e interés de esos sectores hacia el Estado de esos otros sectores. Bueno, y para mí eso es un éxito. Mientras se sigue esperando que las riquezas sean mejor distribuidas en el mundo y que la desigualdad se reduzca, se nos ha terminado el tiempo. Ricardo Pérez Fernández, politólogo, experto en asuntos internacionales, muchísimas gracias por acompañarnos. Y siempre es agradable Para mí también tenerlos aquí con nosotros. Tienen que invitarme más a menudo. Claro, claro. claro. Sí. Bueno, estamos invitando mucho. De acuerdo. Este paso es suyo. Muchas gracias.